Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente y en esta ocasión les tengo una nueva sección de nuestro canal. Lo que vamos a estar haciendo es reaccionar a los videos que tenemos aquí en el mismo canal de hace años atrás, donde posiblemente dijimos algo que el día de hoy es necesario revisitar. No quiero decir con esto que renuncie a lo que creo o que estoy en contra de lo que voy a ver, no. Lo que necesitamos es crecer y parte del crecimiento nos hace revisitar nuestro pasado y hacer una auditoría. Tal vez el día de hoy vemos las cosas más claras y entonces no nos sentimos exactamente igual como en el video que hicimos. Tal vez sí, tal vez seguimos diciendo exactamente lo mismo que vemos en ese video con la misma convicción, lo cual es bueno. Tal vez estamos completamente opuestos a lo que pensábamos en ese entonces y hasta vergüenza nos da lo que pensábamos, pero es necesario que hagamos ese tipo de auditorías. Su servidor tiene la oportunidad, al haber hecho estos videos, de enfrentarme a mi pasado. Tal vez usted no, tal vez usted tiene el beneficio de que nunca ha dicho públicamente nada de lo que ha creído y eso hace que usted lo pueda cambiar y pueda aprender, pueda crecer y no haya consecuencias. Pero yo sé que mis palabras pueden tener algo de peso y de respeto en muchas personas, así es que es necesario que si tengo la oportunidad audite mi propia fe, audite mis doctrinas. Así es que si usted ha visto los videos en esta serie que estaremos haciendo, pues mírelos junto conmigo una vez más y veamos si algo de lo que está allí todavía usted lo cree o tal vez no. Puede ser, le digo esto, que en este tipo de videos de reacción usted no esté de acuerdo con la postura que tengo el día de hoy y esté más de acuerdo con la postura del video. Por ese motivo es que si alguno de los videos a los cuales reaccione yo el día de hoy no esté completamente de acuerdo con la postura que tuve, de todas formas no los voy a borrar del canal, porque puede ser que usted sí esté de acuerdo y diga: el hermano Eliud el día de hoy ya no anda muy bien, pero eso que dijo en su momento sí me ayuda a mí. Así es que si a usted le es de utilidad, pues ahí se va a quedar. Muchas personas me dicen: debería volver a ver usted sus videos anteriores porque ya anda... diría yo, agarrando para el monte. Vamos a ver nuestros videos anteriores. Vamos a ver si lo que dijimos en ese entonces estaba bien, estaba mal, estaba más o menos. Y hagamos una verdadera auditoría de lo que creemos. Si usted puede hacerlo junto conmigo, usted crecerá, se lo aseguro. Esto es algo que he querido hacer ya a lo largo de varios años atrás, pero el Eterno no nos lo ha permitido. Pero el día de hoy, claro, tendremos la oportunidad. Así es que antes de iniciar, por favor, suscríbase a nuestro canal. Déjenos un comentario sobre lo que está pensando sobre este video. Déjenos también un comentario con alguna sugerencia de video que cree que debemos reaccionar a ello y revisitar. Dele like al video, compártalo, escuche las alabanzas, síganos en las redes sociales. Todas esas cosas que siempre les decimos los youtubers, que dicen que yo soy youtuber. Pues vamos a hacer algo de youtubers. El video que veremos el día de hoy es el mensaje ¿Qué son las raíces hebreas?, que es La Hora de la Verdad, episodio 1. Este video originalmente se subió a YouTube el 23 de noviembre de 2018. Pasa muy seguido que cuando alguna persona mira un video del remanente no se fija en la fecha en la cual el video se subió, sobre todo si lo mira en televisión, porque todas esas informaciones no le ponen atención a la gente. Entonces creen que lo que digo en aquel entonces lo sigo pensando el día de hoy y nos ponen un comentario y nos dicen: pero esto usted se contradice con otro video que hizo, y no se dan cuenta que el video que técnicamente contradice es un video mucho más reciente a algo más antiguo. Así es que siempre fíjese la fecha de los videos. Puede ser que un video muy antiguo sea algo que el día de hoy ya no veo exactamente igual, o puede ser que sí, pero por eso hay que fijarse, hay que poner atención, y también por eso es bueno que hagamos esta revisitación para sobre lo que ya se ha hablado, dar la cara si algo está bien o algo no está muy bien. Entonces vamos a iniciar. Cuando vea necesario me voy a detener y le voy a dar alguna explicación sobre por qué estamos diciendo lo que dijimos, o si hay algo que tenemos que cambiar, pues también lo vamos a mencionar. Es posible que en los últimos años hayan visto un aumento masivo de costumbres judías entre los cristianos protestantes. Era tan joven. Cosas como las fiestas, el Shabbat, el nombre de Yeshua, y otros hasta se cambiaron el nombre y la forma de vestir. Tal vez usted los vea como judaizantes del siglo XXI, o tal vez usted mismo sea parte de ese grupo de personas que dicen haber encontrado sus raíces hebreas. Sea cual sea la situación, es importante que aprendamos qué cosas son esas raíces hebreas de las que tantos están hablando en estos tiempos. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es La Hora de la Verdad. Ese fue el primer video en el cual me tomé
técnicamente en serio lo que empezaban a decir de su servidor, que soy youtuber. Yo nunca intenté ser youtuber, yo simplemente subía videos por causa de que los audios de las enseñanzas que daba en nuestra casa me los pedían para que los volvieran a estudiar los hermanos. Entonces empezamos a subir los audios y luego empezaron a tener como que un poquito de atracción, la gente los empezó a escuchar, el algoritmo se empezó a mover y de ahí fue que avanzó el proyecto de el youtuber Eliud, cosa que no es cierto. También, dato curioso, esa es la primera vez que empiezo a decir soy Eliud Emanuel Díaz. Ese es mi nombre, yo me llamo Eliud Emanuel Díaz Álvarez, pero siempre me presentaba como Emanuel Díaz porque a mí nunca me gustó el nombre de Eliud, pero todo el mundo me dice Eliud y por lo general cuando yo decía mi nombre a alguien nuevo siempre le decía soy Eliud y luego decía ¿por qué perdí la oportunidad de decirle me llamo Emanuel? Lo cual es cierto, pero en fin, ahí por fin abracé el Eliud de Emanuel Díaz y de ahí para adelante. Entonces, como le menciono, ya habíamos hecho algunos videos donde yo salía en la webcam, como la serie del Shabbat, que están horrorosos las imágenes de cómo me ven ese entonces. luego ya más peinado. Mi testimonio, bueno, ahí estaba muy despeinado. Luego también, después de despeinado el testimonio, los videos sobre el problema del cristianismo, los videos sobre los Moedim, y empezaron a subir los suscriptores. Para cuando hicimos este video, que fue en noviembre de 2018, teníamos cerca de como 3,000 suscriptores en el canal. Y tras este video subieron muchísimo más porque hicimos luego hicimos el video de Hanukkah, luego hicimos el de la Navidad, cómo se creó el cristianismo, esos 4 videos originales de 4 o 5 videos de la hora de la verdad, que fue nuestro programa. Y hoy hablaremos de algo esencial. ¿Qué son las raíces hebreas? Como cada cabeza es un mundo, me puse a preguntarle a algunas personas que siguen esta doctrina lo que ellos consideran ser las raíces hebreas. Hay un refrán que dice que preguntando se llega a Roma. Bueno, nosotros decimos preguntando se sale de Roma. Bien importante, esta es la primera vez que utilizo el término preguntando se sale de Roma, y algo que me llama mucho la atención aquí en este video es que digo, le voy a hacer una pregunta a personas que se consideran de esa doctrina, pero yo nunca dije de mí que yo me considero de ella. Creo que si usted tiene con nosotros tiempo, me ha escuchado muchas veces decir, cada vez que uso la palabra raíces hebreas, que a mí no me gusta ese término. No me estoy deslindando en ese video ni el día de hoy, porque sé que la gente, a fin de cuentas, siempre tiene la necesidad de ponerte un título, y sé que pues es como se nos llama, pero la verdad a mí no me gusta. Yo he mencionado que yo soy una oveja israelita de la casa de Efraín, un hebreo, un hijo de Elohim, pero aún así usted no tiene que llamarse igual que como yo me veo a mí mismo. Yo simplemente soy un hijo de Adonai. Las denominaciones van y vienen, honestamente. Veamos entonces Preguntando se sale de Roma, episodio 1. Esa es la canción de Rockstar. ¿Qué son las raíces hebreas? Mi tío Rafa. Él ya está descansando, mi tío Rafa. Lo amamos mucho. Lo extrañamos mucho. Buena pregunta. Son los fundamentos. Para mí son los fundamentos bíblicos. Es el estudio profundo de lo que es el fundamento correcto de nuestra fe. Pues la doctrina en la que estamos ahora. Antes nos enseñaban. Él editó muchos de los videos de Parashas. De que la iglesia era el Israel espiritual. Pero eso no es verdad. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar a las raíces. Las raíces es el fundamento de la fe. Lo que creía Yeshua. Las raíces hebreas es... Los hermanos de Reynosa. Lo que ando enseñando. Estudiar la palabra. Tía Mari. La original, la palabra. Esposa Pues el origen de, hermana Esmeralda. de nuestra fe. De donde creo yo que parte todo. Pues así como la raíz de un Hermana árbol Bere. va hacia abajo, hacia lo profundo, hacia el origen, y la palabra hebreo nos habla de lo que es un hebreo, alguien que ha dejado el pasado. Las raíces hebreas me hablan de la profundidad de quién soy yo, de lo que mi Dios quiere para mí, lo original del Señor, lo que no está adulterado. Con tantos conceptos distintos, ¿cómo podemos definir fácilmente qué cosas son las raíces hebreas? Un concepto sencillo sería decir que raíces hebreas es estudiar el fundamento original de lo que nos ha hecho cruzar de la muerte a la vida, es decir, la fe en Yeshua. Aquí coincido con mi tocayo de hace 3 años atrás o 4 años atrás. Eso es correcto. Las raíces hebreas debieran ser, en realidad, el estudio del fundamento de aquello que nos ha hecho cruzar
de la muerte a la vida, que es la fe en Yeshua. Sin embargo, hoy con el paso de los años le puedo decir que el término, que nunca tuvo una definición tal cual, simplemente yo le estoy tratando de conceptualizar lo que significa raíces hebreas para quien lo necesite. Al no haber tenido una definición oficial, se convirtió raíces hebreas en el nombre de aquellos que dijimos, yo ya no le quiero decir Jesús a Jesús, le quiero decir Yeshua, y otros Yahshua, y otros Yehoshua, ya quién sabe qué más cosas. Entonces se ha desvirtuado totalmente. Raíces hebreas nunca tuvo un término, raíces hebreas nunca tuvo una conceptualización oficial, nunca ha sido eso, y se ha convertido entonces en una denominación del cristianismo, y no lo digo de forma despectiva como ay el cristianismo, sino que muchos de nosotros decimos yo no me considero cristiano, pero a fin de cuentas pues estamos dentro de las mismas ramas, y el cristianismo no es el evangélico, el cristianismo es todo aquello que se ha hecho desde principios de hace 2000 años atrás, cuando Yeshua murió, resucitó, y sus seguidores empezaron a diseminarse por toda Europa. De ahí en adelante todo lo demás se llama cristianismo, y pues nosotros venimos de allá. Raíces hebreas en concepto está correcto lo que está diciendo aquí el hermano Eliud, pero sepa, nunca fue un concepto oficial. Este es simplemente yo didácticamente explicándole a usted algo que el día de hoy también creo, pero que en aras de no ser como siempre fuimos, sería bueno que no nos estemos diciendo a cada rato raíces hebreas. Es solo hasta que estudiamos la Biblia en el contexto original que nos damos cuenta de la verdadera riqueza del contenido escritural que hemos ignorado al aplicarnos la palabra arbitrariamente sin un parámetro histórico, lingüístico y cultural hebreos. Las raíces hebreas son un movimiento que aboga por el regreso a la fe de los apóstoles del primer siglo en obediencia a la Torá, y busca un mejor entendimiento de la cultura, la historia y el trasfondo político-religioso de esa era, lo que trajo las diferencias esenciales entre las comunidades judías y cristianas. Creo tanto en lo que acabo de decir que es parte de lo que luego revisité, escribí y pusimos en el libro de identidad. Entonces sí, eso es correcto. Aquí creo que voy a hablar acerca de que es una marca registrada, lo cual lo es. Pero importante es saber que Raíces Hebreas es en sí una marca registrada. En 1994, Dean y Susan Willock recibieron la autorización federal de los Estados Unidos para utilizar el término Hebrew Roots, y comenzaron entonces a publicar la revista Hebrew Roots o Raíces Hebreas en abril-mayo de 1998, y luego hicieron el sitio web HebrewRoots.net. Piense en ello cada vez que usted diga yo soy de Raíces Hebreas. Debo decir que las Raíces Hebreas no son una denominación nueva del cristianismo. Hay quienes dicen no lo eran, pero ya lo son. Que es un movimiento, porque en sí es un cambio de estilo de vida para quien decide seguir la escritura en su contexto original. Yo lo llamo el despertar de Efraín. En un rato más explico de qué estoy hablando. Cabe notar. Me veo a mí mismo con muchas esperanzas cuando miro este video. Me sentía a mí mismo con mucho deseo de ayudar a la gente, y al día de hoy todavía, no crea que no. Pero los años realmente sí pasan, y pasan factura también. Miren nada más la cara de ese mozuelo tan hermoso, sin barba. La gente me criticaba porque no tenía barba. Y decían, deberías ponerte barba para predicar. Entonces me empecé a dejar la barba. No para predicar, pero realmente porque siempre quise dejarme la barba. Y luego me criticaron porque tenía barba y que me quería hacer judaizante. Luego me puse la gorra y me criticaron por traer gorra. Luego me quité la gorra y me empecé a dejar crecer el cabello, que fue por la pandemia, que no teníamos dónde cortarnos el pelo, y de ahí en adelante me lo dejé crecer, y ahora me criticaron porque tengo el pelo largo y me dicen homosexual. Los videos, al ser de muchas etapas distintas y el hermano Eliud tener muchos looks distintos, hace que la gente nos dispare y nos ataque de todos lados. Entonces no se preocupe. Que a este grupo se le ha llamado un culto herético que no es ni cristiano ni es judío. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien de Raíces Hebreas, es muy posible que le responda que sí, no se considera cristiano porque el cristianismo está influenciado por el paganismo, y tampoco se considera judío porque los judíos en su mayoría no creen en Yeshua como el Mesías, y el Yeshua es quien nos ha salvado a nosotros. Entonces sí es cierto, ni cristiano ni judío, hebreo. Vamos a estudiar un poco acerca de dónde fue que inició el movimiento de las Raíces Hebreas. Esto es muy importante. Muchos de ustedes no tienen ni idea ni por qué se llaman Raíces Hebreas. Desde principios del siglo XX, diferentes organizaciones religiosas han estado enseñando la creencia de que Yeshua es el Redentor y el Salvador de la humanidad, y un estilo de vida de guardar la Torá, el Shabbat y las fiestas anuales. Grupos como el judaísmo mesiánico en 1916, el movimiento del nombre sagrado en 1937.
el movimiento del nombre sagrado en 1937. Quiero que quede súper claro. Ese movimiento, entre comillas, del nombre sagrado no es lo mismo que el movimiento de las raíces hebreas. La gente ha hecho esto, pero no es lo mismo. El hecho de que las personas que guardamos la Torá y venimos a un despertar de no seguir siendo un cristiano mediocre, porque lo éramos, a empezar a tratar de ser cristianos que guardamos la Biblia de la forma como la Biblia quiso ser escrita en nuestro proceso, ¿verdad? Es un proceso, una deconstrucción de nuestra fe desde que pisamos una iglesia cristiana en adelante. Bueno, a menos que usted nunca se haya cuestionado nada, pero los que sí lo hacíamos, hemos ido en ese proceso. El hecho de que avancemos y mientras avanzamos nosotros empezamos a tratar de buscar más profundo y nos damos cuenta de que Jesús es simplemente una transliteración de un nombre en hebreo, eso no significa que es obligatorio que para que usted guarde la Torá le tenga que decir Yeshua o Yahshua o Yehoshua o lo que sea al Salvador, o Yahvé, Jehová, Yahweh, o Yehua, o Yud-Hei Bab-Hei, o el Eterno, al Creador, al Padre. Pues no significa eso. Espantosa X, error, tache, para todos los que creen que nada más por venir a las raíces hebreas ya tienes que decirle así. Eso no es verdad. Usted pudiera decir Jehová, pudiera decir Señor, pudiera decir Jesús, pudiera decir Jesucristo, Cristo. Podrías decirle como quieras. Y de todas formas, si guardaras la Torá, estarías haciendo lo correcto. Pero claro, como la gente nada más agarra lo que más le gusta, Pablo dice es comezón de oír. Piensan entonces que hay una obligación de que tenemos que decir una palabra en hebreo. Y eso es un movimiento alterno al de las raíces hebreas. En ambos casos son movimientos que han despertado el deseo de la gente de volver a la raíz, como le digo, pero realmente no son lo mismo. Así es que si usted levanta la bandera de se tiene que decir Yeshua y todos los demás están mal porque dicen Yahshua o Yehoshua, no, usted está equivocado. O cualquier otro nombre que usted enarbole como una bandera para tratar de juzgar a los demás como herejes, o que deben pedir perdón porque no han purificado sus labios. Por favor, hermano, ya estamos viejos, hermano. Ya no es tiempo de estar con esas cosas. Y me da tristeza y me da risa al mismo tiempo. Vienen y me están tratando de decir a mí que yo enseño algo equivocado cuando posiblemente la mayoría de ellos conocen cosas que han visto en un video de nosotros o han escuchado a alguien que vio un video de nosotros. Decimos en México, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Amados hermanos, desde un principio les hemos dicho, deje de estar tratando de seguir un movimiento, deje de estar tratando de llamarse de cierta manera para que se integre a un grupito. Esto no debiera ser así, nunca debió ser así, se está torciendo, se ha torcido absolutamente. Pero al menos aquí en el remanente desde hace varios años atrás le hemos estado diciendo que nunca hemos tenido una cabeza humana y que todo aquel que inicia movimientos pues está condenado a seguir en esos mismos movimientos. Vamos a continuar y va a escucharme a mí decir algo similar desde hace varios años atrás. La Iglesia Mundial de Dios en los años 30 y más recientemente pues el movimiento de las raíces hebreas. Las raíces hebreas son un movimiento de sendas antiguas sin una estructura eclesiástica y no se adhiere a la mayoría de las doctrinas de la Iglesia de Dios, del judaísmo mesiánico o del movimiento del nombre sagrado, aunque haya puntos en común. Algunos de los primeros maestros de las raíces hebreas empezaron a enseñar sobre la necesidad de guardar el Shabbat, los Moadim y los mandamientos de la Torah muchos años antes de que estos tópicos fueran enseñados y aceptados por las iglesias cristianas. No que ahora lo sean. Dije ahí, no que ahora lo sean. Estoy hablando de 2018. ¿Sabe algo? En los últimos 2-3 años atrás de la pandemia para acá, muy posiblemente, sí he estado viendo que muchas iglesias cristianas están mucho más abiertas a escuchar sobre las raíces hebreas. Eso también es el proceso que va creciendo. En ese entonces, 2018, todavía no tanto. 2019, 2020 empezó a crecer. Pero esto empezó desde años atrás. Entonces voy a hablar sobre los que originalmente empezaron predicando sobre lo que después se llamó raíces hebreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy puede darse cuenta que hay un montón de cantantes cristianos que dicen Yahvé, Yeshua, Yahweh, Elohim y todas esas cosas. Hay bastantes cantos que se están despertando las personas a cantar ello. Y está bien, me da mucho gusto. Pero sepa usted que el hecho de que usted diga Yeshua no significa que usted ya guarda los mandamientos de la Torah. Ese es el problema, que equivocamos las dos cosas. Le digo, se ha mezclado uno con otro que creen que, ya dice Yeshua, seguramente ya está guardando la Torah. No, escuche.
Usted podría guardar el Shabbat, guardar los mandamientos, guardar los Modim y decir Jesús, y estaría mejor que aquel que dice Yeshua, Yahshua, Yehoshua, pero vive una vida de licencia para pecar. Una vida que no guarda los mandamientos. No son la misma cosa. Si con una de las dos cosas yo me voy a quedar, no va a ser con el nombre de Yeshua y desperdiciar la Torah. Yo preferiría 1000 veces más la Torah que la pronunciación correcta de un nombre. Y eso no significa que yo no digo Yeshua. Significa que estoy maduro. Así es que por favor crezcan. Los que todavía piensan que tienes que decir de cierta forma la pronunciación de un nombre. Por ejemplo, algunos de los primeros maestros son William Dackenbrink en 1964, Dean Willock, que ya lo mencioné hace un rato atrás, en 1981. Estos dos venían de las Iglesias de Dios. Joseph Good en 1978 y Brad Scott en 1983. Ella falleció. Batia Wooten, una hermana, fue la primera que publicó un libro sobre las dos casas de Israel, luego de notar que había mayoría de gentiles en las congregaciones judío-mesiánicas. Así es que a Batia Wooten le debemos mucho de lo que hoy predicamos sobre la división de las dos casas. Ella fue de las primeras personas que entendieron esto. En 1998 publicó el libro ¿Quién es Israel? Y hoy es llamado Israel Redimido. El movimiento de las raíces hebreas empezó a emerger como un fenómeno distinto a mediados de los años 90. En 1997, Dean Cousins de Open Church Ministries en Colorado Springs, Colorado, publicó una profecía titulada El movimiento hebreo, en el que revelaba que Yahvé había preordenado 4 grandes movimientos espirituales para el siglo XX: el pentecostalismo, la sanidad divina, el movimiento carismático y las raíces hebreas, siendo estas últimas el último nivel de empoderamiento antes del regreso del Mesías. Ahora, usted puede no estar de acuerdo con nada de lo que acabo de decir de la profecía de este señor, pero sí es verdad que sí ha habido una evolución teológica que nos lleva cada día más profundo a las raíces de nuestra fe. Eso sí es verdad. Haya o no haya profecías al respecto, sí es cierto. De acuerdo a USA Today, el movimiento de las raíces hebreas tiene 200,000 a 300,000 seguidores a nivel mundial. Yo creo que somos muchos más, nada más que estamos dispersos todavía. Sí, y eso es 2018. La mayoría de los cuales han llegado en los últimos 15 o 10 años. Un aspecto interesante es que la mayoría de los seguidores se reúnen por internet, o nos reunimos por internet de una manera virtual. Sin duda usted es parte de esto, ya que estamos dispersos en comunidades pequeñas, o en muchos casos pues estamos aislados de otros hermanos en la fe. Eso también es muy verdadero. La mayoría de nosotros nos reunimos de forma virtual, y digo nos reunimos porque pues muchos de nosotros no nos reunimos con nadie. Estamos en nuestras casas, estamos frente a nuestra computadora, frente a nuestro celular, frente a nuestro televisor, tratando de crecer con lo que estamos aprendiendo. En 2018, cuando éramos de las primeras personas que en español estaban predicando todo este tema, muchas personas empezaron a acercarse a nosotros porque estaban tratando de llegar a algo, querían aprender. Había más personas predicando, no digo que no, y de hecho creo que voy a mencionarlo en el video, pero la idea de que hubiera personas que te pudieran dirigir, que te pudieran orientar, darte un norte sobre qué es lo que estabas empezando a sentir y aprendiendo, era algo ajeno, realmente no había. La mayoría de las personas han empezado a despertar en los últimos 3-4 años, y la mayoría en la pandemia, a abrir sus ojos a la Torah, y con ello también se suscita la necesidad de crecer rápidamente. Su servidor, cuando empezó a escuchar la Torah y a guardar los mandamientos allá en 2014, me vi en la necesidad de hacer un crecimiento mío muy acelerado, porque tenía personas en mi familia y amigos cercanos que venían y me escuchaban hablar sobre lo que yo estaba aprendiendo, y ellos pensaban que yo sabía mucho, y yo no sabía mucho. Yo solo les hablaba lo que yo estaba aprendiendo. Y sabe algo, los videos del remanente muchas veces tratan temas que yo he aprendido, que yo he entendido, que yo he vivido, y que yo voy viviendo en ese proceso y enseñando a los que vienen atrás de mí. Pero por eso el día de hoy mucho de ello lo puedo ver y decir, wow, en ese entonces yo estaba enseñando algo que yo estaba viviendo, y que luego con el paso del tiempo viví todavía mejor y necesito explicarlo todavía mejor. Hay sin embargo un problema, y es que como estamos creciendo tan rápidamente por la necesidad, también sucede que muchas personas, en su afán de ser maestros, por querer enseñarle a los demás, por la obligación, como yo me sentía, ¿verdad?, tal vez obligados por la situación que ellos viven, cometemos errores mientras hablamos. O peor aún, y esto es todavía mucho más peligroso, es que haya personas que realmente tienen deseos de fama, deseos de que la gente los escuche. Y con internet es bien sencillo. Si yo subo un video que dice algo de raíces hebreas, el algoritmo de YouTube se lo va a mandar a usted, porque
porque a usted le interesa. Y entonces va a escuchar y ya, y cualquier persona, sin importar quién sea y de qué trasfondo sea y todo esto, va a decir, yo ya tengo este video, este podcast, publicación, lo que sea, y se hace de adeptos. Y es muy peligroso. Lo he visto con mis propios ojos, cómo a lo largo de los años ha ido creciendo y creciendo y creciendo el número de personas, no puedo decir no autorizadas, porque realmente no debiera haber alguien que lo autorice, pero personas que sin dudas, no nada más sus palabras, pero sus hechos demuestran que no debieran estar hablando públicamente, y las personas que los escuchan, pues no debieran estar escuchándolos. Me da pena cuando miro comentarios en videos de otras personas, de personas que dejan comentarios en mis videos, y digo, estas personas están escuchando a esa persona, me están oyendo a mí, están oyendo quién sabe qué otras personas más, y creen que cualquiera que te dice shalom es una persona que te va a edificar. No siempre es así. No digo que la mayoría, pero sí creo que hay muchas personas bien intencionadas que explican mal, y otras mal intencionadas que sin dudas también explican mal. Algunos de los ministerios actuales más conocidos son Jim Staley, Rico Cortés, Ministerio 519, Dan Ben Abraham, Lex Mayer, Zachary Bauer, Tom Steele, Michael Root, Rob Skiba, Liliana Hunter, Álvaro Martínez, Ernesto Rosas, Javier Palacios Elorio, Dominic Bierman, Walter Agosto, Diego Higuita. Si usted el día de hoy, de las personas que mencioné en esa lista, conoce a muy pocos, pero conoce a muchos otros que no mencioné, es porque posiblemente esos muchos otros que no mencioné no estaban en ese entonces. Eso comprueba lo que acabo de decir, que las personas levantándose a predicar la Torá han proliferado en los últimos 3 años para acá. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser Rabaná. Fui encontrado por quien no preguntó. Me dejé hallar por quien nunca me buscó. Porque yo veo lo más profundo, y aunque no me conocía, yo sabía. Y cuando yo la he bendecido, a otro Dios le agradece. Pero sé que es ignorancia, hoy su velo desvanece. Yo quiero conocer a Jesús. Me canta sin saber. Este es el día en que conocerás mi santo nombre y nunca más igual serás. Porque un carbón pondré en tus labios, como en mi palabra dije que lo haría. Y nunca más dirás Valí, porque yo soy tu Ishi, el esposo que te ama. Y hoy estoy aquí si tú quieres conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, pues me presentaré.
Por tanto tiempo esperé y esperé a que volvieras a la raíz de tu fe, a que anduvieras por la senda que te trajera de vuelta a mi casa. Y todo el tiempo que he esperado, mis brazos no se han cerrado. Ya no tienes que llamarme por el nombre equivocado. Si quieres conocer a Jesús, si realmente quieres conocer a Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, entonces oye bien. Veamos cuáles son las doctrinas o premisas básicas de alguien que quiere estudiar las raíces hebreas. Aunque su aplicación varía de persona en persona o de congregación en congregación, podemos concluir que en forma general estas son las 10 doctrinas básicas de las raíces hebreas. Número 1. Hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, el hombre. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, Oye Israel, Yahvé, tu Elohim, Yahvé, uno es. Yeshua HaMashiach es la imagen visible del Elohim que no se puede ver. Ya entramos ahora sí en los puntos de carne sólida. Sí es cierto, hay solo un Elohim, hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, eso está en la Biblia, eso es correcto, creemos en ello, sí. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la boca se cae la sopa. Le aseguro que hay, para gustos colores, muchísimas personas van a tomar esta frase y van a decir, ok, sí es cierto, pero el Liud no está ahondando. El Liud está diciendo simplemente algo muy general, pero no está diciéndote si Yeshua es Elohim, o Yeshua solo es un hombre, o Yeshua es el hijo de Elohim nada más. El Liud se está escudando, no está diciendo a profundidad realmente lo que él cree. No, sí, te estoy diciendo lo que yo creo, que hay un solo Elohim y hay un mediador. Porque con esto ya divido a muchas personas que dicen, ¿sabes qué? No existe mediador, solamente es Elohim, por lo tanto no creen en el Brit Hadashah. Yo sí creo en el Brit Hadashah, creo en la autoridad espiritual que nos da la Biblia para poder vivir. Y sé que la autoridad de la Biblia, bueno, viene en el punto siguiente, pero la autoridad de la Biblia, el día de hoy la veo como algo que es voluntario. Yo decido tomar esa autoridad sobre mi vida. Yo sé que no todo el mundo estará de acuerdo con ello, pero es cierto y por lo tanto creo en el poder del Brit Hadashah y la historia de la vida de Yeshua para traerme libertad. Mire, voy a tratar de ser objetivo. No importa en qué cosa usted esté a favor y de qué cosa esté en contra, pero creo que la mayoría de los que estudian raíces hebreas podemos estar de acuerdo que Elohim es uno y Yeshua es el mediador entre Elohim y los hombres. Ya sea que usted a Yeshua le llame Dios en la tierra, Adonai, como los hermanos del Congreso Ejad, que se unen bajo la máxima de que Yahweh es Ejad. Eso significa
que la imagen que vemos públicamente de Yeshua es Yahvé, es Yahweh, es Dios, pues. Y hoy hay gente que dice, no, eso es seguir en el cristianismo. Mire, yo fui al Congreso Ejad y me preguntaron, ¿tú piensas y tú crees sobre esto mismo que nosotros creemos? Y yo les dije, realmente no le he dado mayor pensamiento porque es algo que va mucho más allá de mí. Entonces, mientras yo no esté en contra de ello, mientras no piense de otra forma, yo no tengo problemas con estar allí. Creo que entre más estudio, más aprendo, más veo la Biblia y más entiendo mi entorno, más maduro, que las cosas no son tan sencillas como originalmente las pensaba, pero no me molesta pensar que Yeshua fuera Elohim o Yeshua mereciera adoración, ni tampoco me cierro a la idea de que Yeshua no sea Elohim y Yeshua no deba ser adorado, aunque yo sí lo adoro. O tampoco pensar que Yeshua solamente era un ser humano que vivió y que en algún momento fue investido por poder del Eterno para traer todo lo que vino a dar para nosotros. Yo no me cierro a nada de eso porque sabe que he aprendido que no lo sé todo. Puede ser que usted esté de acuerdo con una postura o con otra. Y esto lo creí desde ese entonces, se lo digo. Pero no se lo podía ahondar en ese entonces porque necesitaba ser un poquito más básico y fundamental. Así es que fundamentalmente la idea de que hay un solo Elohim y un mediador entre Elohim y los hombres es bastante correcta. Usted puede creer como usted considere. Número 2. Toda la escritura es inspirada por Elohim y toda es aplicable sin divisiones entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque cuando fueron escritos no había división, no había diferencia. El Brit Hadashah es la confirmación del Tanaj. El cristianismo le ha puesto a estos dos partes de la Biblia, que no debería tener dos partes, le puso a uno Nuevo Testamento haciendo del otro Antiguo. Sin embargo, la palabra testamento denota que es una última voluntad. Entonces, un testamento lo hace un muerto, pero quien escribió la escritura está vivo. Entonces, no debería llamarse testamento. Brit Hadashah significa pacto renovado. Entonces, es Tanaj, que significa en la escritura. Brit Hadashah significa pacto renovado. Es la confirmación del Tanaj. Otro de los puntos que seguramente el Eliud del día de hoy es controversialmente opuesto al Eliud de hace 4 años atrás. Sí, pero no necesariamente. Yo creo que toda la Biblia es una sola, sin divisiones. Creo que toda la escritura es una sola. Me parece que sí. Y como le digo, para la cuestión de la aplicación espiritual de tal Biblia, sin dudas es una sola de principio a fin, editada con un propósito de tener congruencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si usted estudia historiosóficamente la Biblia, es decir, la estudia en el contexto de la misma Biblia, todo tiene sentido absolutamente de principio a fin, de Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso es que creo en el Brit Hadashah. Mi vida espiritual, mi deseo de acercarme a mi Creador, la baso en las enseñanzas de la Biblia, totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien con la Biblia viene a mí a decirme, no guardes la Torah porque Pablo dice que andarás bajo maldición, yo te voy a decir, no, absolutamente estás equivocado, porque la Biblia desde el principio, como es una sola sin divisiones, de principio a fin, desde el principio me enseña que guarde la Torah, y si yo voy a leer la Biblia no voy a empezar con Pablo, voy a iniciar en Génesis. Así es que de principio a fin, yo leyendo la Biblia llego a la conclusión de que no nada más debo guardar la Torah, sino que yo soy israelita y que Yeshua vino a darme a mí la redención de mis pecados, porque yo como persona alejada al pacto necesitaba volver. Totalmente. Por eso es que predico identidad, porque creo en el poder de Adonai a través de la escritura para traernos una claridad de nuestra vida, una claridad de nuestra identidad, y entonces decidir dejar la vida pasada para venir a ser parte del pueblo de Adonai. Yo creo que la Biblia es cierta y creo que es una sola sin divisiones. Pero el día de hoy, tras la madurez del paso de los años y del estudio profundo de la escritura, no puedo creer que la Biblia sea absolutamente la palabra divinamente expresada sin un solo error del creador del universo para mí. No lo creo. Porque me parece que él habla no nada más a través de la Biblia, pero me habla a través de todo lo que yo tengo en mi entorno. Hace años atrás escuchaba una alabanza que decía, yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Me parece, y la Biblia lo confirma, en Romanos, capítulo 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen visibles a través de lo que sí podemos notar. Por lo tanto, nosotros, tras ver todo lo que existe y decir no existe Él, seríamos unos insensatos. Y luego Pablo mismo ahí, versículos más adelante, dice, porque hasta los mismos gentiles que no conocen la Torah, al mostrar en sus vidas
una decencia sobre qué es lo correcto de ayudar al de enfrente, muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones y el Eterno a ellos les juzgará de acuerdo a lo que acabo de decir, dice Pablo. A mi evangelio se refiere a lo que te estoy explicando. Creo también que Yeshua muy bien dijo, el mandamiento más grande de todos es amar a Elohim con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo más importante. Entonces me parece que para poder entender qué cosas son realmente la voluntad de Adonai, simplemente tienes que pensar y darte cuenta qué cosas traen beneficio a tu hermano de enfrente, qué cosas puedes hacer tú para honrar al Eterno a través de cuidar tu relación con tu familia, con tus amigos, y eso es su palabra. Aun si eso pareciera distinto a lo que tu iglesia, tu denominación, lo que sea que tú estás estudiando, te está diciendo. Porque muchas veces nosotros tomamos como excusa los mandamientos del Eterno para no hacer lo que realmente Él está esperando de nosotros. ¿Y sabe quién es el primero en decirle eso? Es Yeshua. Yeshua va y cuenta la historia del buen samaritano diciéndote un sacerdote y un levita vieron un moribundo y no lo ayudaron porque romperían el mandamiento de ser santos para poder ministrar. Y sin embargo llegó un hombre que para todos los efectos era un extranjero al cual los mismos, posiblemente el que estaba tirado, lo rechazaban. Y él fue y lo ayudó. Y yo sé que vienen aquí los religiosos y dicen, no, pero es que él no tenía nada que perder, por eso podía ayudar. Ellos tenían que ministrar y ver en los demás, ver por los demás. Mire, véale como usted quiera. Pero Yeshua era muy práctico. En muchas ocasiones hizo esto. En otras ocasiones, cuando les dice a los fariseos, hipócritas, porque ustedes le enseñan a los seguidores suyos a que no ayuden a sus padres, sino que les dicen, el dinero que te iba a dar de ayuda, mejor lo doy en el templo. Eso está equivocado. Así es que si nosotros tomamos la letra de la ley y no entendemos el espíritu de la ley, vamos a estar equivocados. Si nosotros nos la pasamos hablando de la Biblia, hablando, santo y seña de la Biblia, y nunca le enseñamos a la gente a poner mucho más importante la misericordia, que es lo que Adonai espera de nosotros, y solo les enseñamos a diezmar la menta y el eneldo, entonces no estamos enseñándoles lo que Yeshua quería. Se supone que nosotros ya no nada más estamos creyendo en la Torah, pero creemos que Yeshua es la Torah hecha hombre. Creemos en las enseñanzas de Yeshua, creemos y guardamos la ley de Cristo, dice el cristianismo, la ley del Mesías, que es sobrellevar las cargas unos de los otros. Eso significa que veamos el bien de enfrente, que realmente hagamos lo que el otro necesita, y eso, al hacer eso, cumpliremos la ley del Mesías, que es la interpretación correcta de la Torah. Yeshua vino a darnos la interpretación correcta, y si nosotros hacemos las cosas como Él las hacía, no tendremos falla. Eso contrasta totalmente con la idea de que tienes que seguir a detalle cada cosa de los mandamientos, que porque tu rey lo necesita, y si no, los protocolos no los haces bien y él se va a enojar contigo. Eso no es verdad. Así es que sí, su servidor cree absolutamente en el poder de la Biblia. Sí, totalmente. ¿Cree que es toda divinamente inspirada? Sí, pero no como usted cree. Creo que la inspiración del Eterno para escribir la Biblia no está en una luz sobre la vida de Moisés y Pablo y David para escribir algo impecable sin un solo error, porque hay un montón de cosas allí que son incongruencias, totalmente. Pero eso no significa que no era una persona bien intencionada tratando de ayudar a los demás. Sí es cierto. Veamos la Biblia como adultos. Muchos no pueden, porque no se pueden quitar el fundamentalismo de su corazón. Fundamentalismo significa el tratar de ver las cosas como niños y siempre querer que si ahí dice que un burro hablaba, seguramente el burro tuvo que haber hablado, y si no habló porque me enseñaron que eso significaba otra cosa, entonces la Biblia seguramente es una mentira. Ya no veamos el mundo como niños. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, muchos de ustedes ya se dan cuenta de que a Pedro no le cantó un gallo, que era un cantante que le decían el gallo, que a Elías no le alimentaron los cuervos, que eran unos árabes vestidos de negro. Saben ustedes ya que no se iba a meter el camello por una aguja literal, sino que era una puerta pequeña. Esas cositas te quitan el fundamentalismo, y ya se las han estado quitando algunos de ustedes. Simplemente expandamos nuestro pensamiento y denos cuenta de que mucho de lo que está en la Biblia es metafórico, pero no quiere decir que es mentira, no quiere decir que es falso, no quiere decir que te quiere engañar. Recuerda, el propósito de la Biblia es hacerte crecer espiritualmente, no el llenarte de conocimiento de algo que simplemente luego no te dejan comprobar, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Eso significa que no hay necesidad de andar comprobando nada. Cualquier persona que quiere comprobar su fe está negando su fe prácticamente, porque la fe es la certeza de lo que no puedes ver. La fe no se comprueba, la fe se cree. Por fe creemos
que es creado todo el mundo en 6 días y descansado el séptimo. Por fe podemos agradar al Eterno. Dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Elohim crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. No te dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Elohim compruebe que existe. Porque si tú necesitas comprobar lo que se supone que solamente debieras creer, entonces no tienes fe. Pablo dice que si la promesa hubiera sido bajo algo que era palpable, no sería promesa. Así es que si usted quiere recibir la promesa, no ande a cada rato tratando de comprobar que todo lo que usted cree es correcto. ¿A quién quieres tratar de convencer? ¿Te quieres convencer a ti mismo? Yo dejé de tratar de convencerme. Mi fe es mía. Mi fe es la que me ha transformado. Mi fe en Yeshua me ha hecho el hombre que soy el día de hoy. Ya entendí que no tengo que andar tratando de comprobarle nada a nadie. No puedes. Es imposible. Pero eso no quiere decir que está mal no tratar de comprobar. Tu fe es tuya. El Eterno te ha cambiado si lo has dejado. Él es bueno. No está esperando de ti que redescubras la rueda. No te quiebres la cabeza con cosas que simplemente son lo que son para darte crecimiento. Pero el hecho de que Adán, Eva, Noé o muchas de las historias de la Biblia sean metáforas no significa que son falsas. Yeshua predicaba en puras parábolas y el propósito de Yeshua era que se filtraran las personas que realmente tenían interés por crecer y no los que, ¡ay, qué bonita historia del sembrador! Esas personas a Yeshua no le interesaban, porque esas personas se quedaban con el milagro, con la comida y se iban a su casa bien contentos. Pero los que llegaban al final y le decían, maestro, ¿qué quisiste decir con la historia del sembrador? Esos son los verdaderamente discípulos en potencia. Y esos que permanecen en la palabra serán verdaderamente los discípulos, esos conocerán la verdad y esos serán libres. Yo soy uno de esos. ¿Tú lo eres? Número 3. La Torah es el instructivo de vida que el Padre ha dejado para obedecer en el amor. Sí. En ella está la definición de pecado y de santidad. Yeshua vino a enseñarnos cómo aplicarla correctamente, no a darle fin. Número 4. La salvación es totalmente por la gracia a través de la fe en Yeshua y demostrada por las obras establecidas desde antemano para que andemos en ellas, es decir, guardar la Torah. Número 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Sí. A ellos son dados los pactos de la promesa. Está compuesto por 2 casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Efraín, que somos los gentiles injertados. No existe tal cosa como la iglesia gentil que ahora suplanta en los pactos a Israel. Eso se llama teología del reemplazo. Número 6. Todo aquel que es salvo, ya sea judío o gentil, es parte del olivo de Israel de manera natural o injertada, lo que lo convierte en conciudadano de los santos, miembro de la familia de Elohim, participante de la raíz del olivo, con la misma Torah, las mismas responsabilidades y los mismos derechos, tanto el nativo como el extranjero. Una Torah para todos. Sí. Número 7. Guardar el Shabbat y los Moadim es un mandamiento perpetuo para todo creyente establecido en Levítico 23. Los tiempos establecidos de Adonai son las fechas donde Él habita en la tierra con su pueblo, y tienen cumplimientos proféticos tanto en la primera como en la segunda venida del Mesías. Número 8. Las leyes dietéticas de Levítico 11 siguen vigentes y ha sido una mala interpretación de la visión de Pedro por la que la iglesia come cosas impuras. Siempre que el Brit Hadashah menciona que todo es limpio, se hace en el contexto de los animales puros. Sí. Número 9. La restauración de los nombres originales del Creador, del Mesías y de los conceptos bíblicos en contexto para honrar al Padre y para una mejor interpretación de la Escritura son cosas esenciales en las raíces hebreas. Ok, los puntos que he dicho ahí, todos estoy de acuerdo, me parece que hasta el día de hoy los sigo creyendo prácticamente igual. Y aquí también, en el de los nombres restaurados, es algo que sigo creyendo, nada más que como ya lo prefacié hace un momento atrás, me parece que la gente lo ha llevado al extremo y piensan que es obligatorio que digas Yeshua o lo que sea que tú pronuncies en hebreo. No es obligatorio, pero es algo que viene junto con ello. Por lo general, conforme más avanzas en tu estudio de la Biblia, posiblemente vas a querer aprender a hebreo, lo cual es necesario para estudios más profundos y darte cuenta del verdadero, no nada más contexto, pero la intención original de la escritura, y con ello los nombres. Pero no debe ser, como le digo siempre, no debe ser una bandera con la cual si alguien no dice como tú la pronunciación, él está en pecado y tú sí estás bien. Porque me parece inmaduro pensar ello, porque tal vez el día de ayer pensabas distinto a como piensas el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué es lo que te limita de que mañana no pienses distinto de como estás pensando el día de hoy? Y número 10. El rechazo total de cualquier influencia babilónica y romana en la forma de vida del creyente. Por ejemplo, fiestas paganas, nombres transliterados, tradiciones humanas, tanto judías como cristianas. Ok, sí, totalmente de acuerdo. La necesidad de nosotros sacar de nuestra vida todo lo que no le agrada a Adonai,
del estilo de vida que llevábamos antes, al cual le llamamos babilónico, egipcio, romano, como sea que le llame. Sí, estoy de acuerdo, pero conforme han pasado los años también he entendido que quizá la postura de sacar la espadota y cortar a todo mundo no es la mejor opción que tenemos para poder lograr hacer una diferencia en los demás. Lo digo porque yo soy muy tajante muchas veces en muchos aspectos, pero con el paso de los años aprendí que no nada más debo sacar la espada con una mano y cortar, pero debo tener la otra mano, también lo he dicho, para restaurar la herida de la persona a la cual yo le corté con el espadazo de la palabra. Porque le puedo decir, lo que haces es pagano, porque la Biblia dice, un leño del bosque cortaron ustedes que celebran la Navidad, y es cierto, o sea, no estoy diciendo mentiras, la Biblia sí lo dice, pero tal vez hay alguna forma más prudente de mi parte para, si voy a dar el espadazo, por lo menos proteger el corazón de la persona a la cual le voy a decir esto. Ahora, yo sé y también estoy de acuerdo, que he dicho muchas veces, que ya basta de estar molestando al Eterno, nosotros jugando a querer ser supuestamente sus creyentes, pero al mismo tiempo vivir de una manera totalmente pagana. Y así como lo hemos insultado por tanto tiempo, ya es tiempo de que nos ofendamos nosotros. Eso sí, lo creo también. Por eso es que soy así hasta el día de hoy, y ahora mucho más con las personas que supuestamente saben de la Torah y viven una vida totalmente criticona de los que apenas están aprendiendo. Sí lo pienso, pero siempre trato de pensar no nada más en el espadazo que voy a dar, pero en cómo le voy a hacer para que la persona a la cual le doy el espadazo, si reacciona bien y si se arrepiente, ¿qué voy a hacer ahora? Porque es sencillo con los videos de YouTube, para muchas personas que lo hacen, nada más decir, eso está mal, y ya te vas a tu casa bien a gusto. Porque la mayoría de los que hablamos aquí públicamente, tal vez estamos preparados para las personas que se enojan cuando les hablas, pero no estamos preparados para las personas que se humillan cuando les hablas con ese espadazo y los dejamos a su suerte y se sienten mal. Yo entiendo que hay necesidad de ayudar al que le diste el espadazo, es tu responsabilidad si tú fuiste el del espadazo, pero también es responsabilidad de la persona que conforme se le ha enseñado qué hacer después del espadazo que se le dio, se le ayuda a restaurar, se levante y camine. Por eso no estoy siempre con las personas y no esperen de mí que siempre esté ahí atendiéndoles todos los días como si fuera su pastor, porque no lo voy a hacer. Por eso no me parece correcto solamente dar el espadazo. Así es que si le dices a una persona déjalo babilónico, déjalo egipcio, déjalo romano, estás diciéndole algo bueno. Pero también trata de ser un poquito más prudente, con un poco más de tacto, para que si le vas a hablar fuerte, que a veces habrá necesidad de hacerlo, por lo menos esa persona no se sienta que luego después de que sí se humilló, pues está a su suerte. Si vas a ser una persona tajante como soy yo, más te vale que encuentres la manera de poder atender a la persona a la cual lastimaste por su propio bien. Pero si vas a ser tajante y nunca les ayudas después de eso, pues estás equivocado. Yo los trato de ayudar hasta cierto punto. Ya después no puedo más porque eso es algo que ya no me corresponde. Pero no nada más cortemos. Cortemos y sanemos la herida. Es una emergencia, vengan por favor, alguien que me ayude, alguien que llame a un doctor, me estoy desangrando, mi vida se va y los enfermeros parecen no escuchar. Quizás me equivoco, tal vez estoy mal, pero allá afuera dice que es hospital. Entonces, ¿qué pasa? No me hagan sufrir con su burocracia, los necesito aquí. Alguien llame al doctor.
deben ser novatos. Los veo titubear como si no saben qué medidas tomar. No toquen mi cuerpo así como están. Miré que sus manos no pudieron lavar. Alguien llame al doctor, solo él sabrá lo que es mejor. Hagan eso por mí, me duele y no quiero Buscaron doctores, nadie respondió. Estaban dormidos, ninguno despertó. Pero no llamaron al que era capaz de todo sanarme, de mi vida salvar. Y mientras perecía el dolor, creí ceder mis peores pesadillas. Pude reconocer que se arrastraban lentamente para poder ver cómo tus manos sucias infectaban mi ser. Hablaban a tu oído y sus consejos pude oír saliendo de tus labios, dejándome morir. Dijiste suficiente, no hay nada que hacer aquí. Eres un negligente y yo confié en ti. Oh, pueblo de Dios, que no haces caso a su voz. Es por causa de ti que muero a diario y vengo aquí. Yo pedí a tu doctor y tú creíste ser mejor. Mientras sigas así, te espero pronto junto a mí. Por años, la Iglesia, Israel, se ha jactado de ser un hospital de pecadores y no un museo de santos. Sin embargo, los enfermos llegan y se mueren a nuestros pies cada vez que perdemos el tiempo en discusiones sin sentido en lugar de atenderlos. En Ezequiel 33:8 Adonai dice: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. No seamos enfermeros negligentes. Llevemos a los enfermos al doctor. Ok, algunas críticas al movimiento de las raíces hebreas.
Dentro de las detracciones que el cristianismo hace de los adeptos de las raíces hebreas está el que muchos de los estudiantes de la verdad se desvían para entrar en teorías conspiratorias que luego levantan al mismo nivel de la Biblia como autoridad espiritual y dogmas de fe, lo que provoca divisiones entre los mismos hebreos. Y hasta el día de hoy. Es un gran problema. Teorías como la pronunciación exacta del nombre de Yahvé, el uso de los libros deuterocanónicos o apócrifos como Enoch, Jaser, Jubileos, la tierra plana, la idea de que si dices alguna palabra que no sea hebrea en tu adoración ya estás invocando a otros dioses, más controversias que si no son tratadas con madurez espiritual provocan confusión y rechazo entre los nuevos creyentes y los observadores externos. No digo que esos temas no sean importantes o no son necesarios, yo mismo predico sobre algunas de esas cosas, no estoy demeritándolos, sino que la obsesión de la gente por tener la razón les hace olvidar lo importante, y es la humildad. Yahvé no nos llamó a tener la razón, nos llamó a predicar la palabra. No lo pude haber dicho mejor. Lo que dije allí lo sigo sosteniendo, y me llama la atención que muchas personas piensan que la postura que tengo es nueva, cuando siempre les he dicho lo mismo. El Padre nos ha revelado a todos una parte nada más del diamante de lo que es la verdad, y no podemos criticar al de enfrente porque mira las cosas distintas a nosotros. Es la misma realidad con una perspectiva distinta. Hasta el día de hoy siempre digo eso. La Torah es un diamante que tiene muchas caras distintas, y por lo tanto el hecho de que yo esté viendo una de esas caras y la luz que refleja el Eterno me haga iluminar algo a mí, no significa que hace lo mismo contigo, porque tú estás de este lado, o acá, o acá, o acá. No podemos ser nosotros tan obtusos, tan cerrados, tan raquíticos, tan inmaduros, y decir que porque la gente no mira las cosas como tú, ellos están mal. Eso no es verdad. Sin embargo, la crítica más grande al movimiento de las raíces hebreas está en que somos un montón de judaizantes. Para poder aclarar este asunto, primero quiero decir esto. La palabra judaizante, legalista y legalismo no aparecen en ningún lado en la Biblia. Búsquelas, no las va a encontrar. Hasta el día de hoy, no las va a encontrar. La palabra judaizar aparece solo una sola vez, en Gálatas 2:14. Eso lo ve usted cuando Pablo reprende a Pedro por causa de que Pedro estaba dándole la espalda a los gentiles y le dice: ¿por qué los enseñas a judaizar? Entonces debiéramos saber que es un judaizante antes de aplicar el término tan ligeramente, y lo más seguro es que de manera equivocada. Judaizar, que es el Strong 2450, es vivir como los judíos. Los judaizantes eran un grupo de creyentes en el Mesías que creían que para poder realmente nacer de nuevo, por cierto es un término judío, el gentil debía adherirse a todas las prácticas del proselitismo, del judaísmo. Y tras hacerlo, entonces entraba en la mikvah, se bautizaba y luego se tenía que circuncidar de acuerdo al Brit Milá. Entonces se le permitía ser salvo e injertado en el olivo de Israel. Sin embargo, los apóstoles creían todo lo contrario. Ellos predicaban la salvación solamente por la gracia a través de la fe en Yeshua como el Mesías. Sin embargo, obviamente, y esto lo sabían los apóstoles y usted debe saberlo el día de hoy, el hecho de que seamos salvos por la gracia no nos exenta de guardar los mandamientos luego de ser salvos. Así es. Hechos 15 relata el primer concilio de Jerusalén, donde fue el punto focal de la reunión. Pablo luego en Gálatas habla en extensión sobre la salvación solo por la gracia, sin las obras de la ley. Sin embargo, si usted es de las personas que está viendo este video y por mucho tiempo ha visto que este movimiento está empezando a meterse en su iglesia y ya le está dando mucha precaución, ¿no le parece raro que yo, que predico raíces hebreas, le hable tan tranquilamente de Gálatas? La mayoría pensaría que alguien como yo le sacaría la vuelta específicamente a esta carta de Pablo, porque es lo que tratan de utilizar para hablar en contra de nosotros. Pero es que yo me acuerdo de lo que Pedro dijo de Pablo, y esto es increíble porque lo dijo después de que Pablo le puso una regañada. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:15: nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a hacer que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Pedro dice que Pablo es difícil de entender y que los que no estudian y los que son inconstantes tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras, y se estaba refiriendo al Tanaj, al Antiguo Testamento. Entonces, si usted no conoce el Tanaj por causa de que eso es para usted algo que es obsoleto o que no tiene razón de ser y su doctrina no sale de allá, usted va a torcer a Pablo.
y no se lo digo yo, se lo está diciendo Pedro mismo, y va a pensar que cuando Pablo habla de los Gálatas, está hablando de gente como su servidor. Así es. Nada más alejado de la realidad. Pablo está hablando en Gálatas de gente que le dice que si usted no guarda la Torah, usted no será salvo. Yo nunca le dije eso. La Torah se guarda luego de ser salvos por causa de que fuimos salvos para obediencia. Dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, este es un don de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, ahí nos gusta quedarnos, pero el versículo 10, justo el siguiente, dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim estableció desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no nos salgamos del contexto. Está diciendo: fuiste salvo por la gracia, por medio de la fe. Es decir, la fe se mostró a través de tu obediencia, el apego a los términos de Adonai, y ya que naciste de nuevo, fuiste restaurado a tu condición original para que ahora guardes las obras de las cuales tú no podías guardar por causa de que hubieran sido un trapo de inmundicia. Sin embargo, ahora que eres salvo, por favor, dime cómo puedes mostrarle a Adonai que lo amas si no es guardando sus mandamientos, justo como Yeshua mismo lo dijo. Cualquier persona entonces que luego de ser salvo dice: yo ya no tengo que guardar los mandamientos porque Yeshua los guardó por mí, está tomando al Mesías no como ejemplo, sino como excusa. Así es. Y dígame usted cómo le va a ir el día del juicio. Le aseguro que no le va a gustar. Somos salvos para guardar los mandamientos. Todo lo que dije ahí estoy totalmente de acuerdo. La gente que nos dice judaizantes porque guardamos la Torah no tiene idea de lo que significa ser un judaizante. La crítica en las raíces hebreas como un movimiento que trata de predicar la salvación por las obras de la ley está sin fundamento escritural. Por el contrario, estamos tratando de predicar el verdadero proceso de la vida del creyente luego de ser salvo. Sin embargo, sí hay personas en las raíces hebreas que dan lugar a críticas bien fundadas debido a su comportamiento, vestidura, vocabulario, que ya no parece bíblico, parece nada más del judaísmo. Así es. Lo que voy a decirles fue escrito por el pastor Ángel Gerber. Yo me lo encontré en Facebook, me gustó, quiero compartírselos. Estas son 15 características de un judaizante moderno. Número 1, vestimenta ritual judía. No está mal usar el talit o los tzitzit, claro, son bíblicos, pero todo lo demás que tiene que ver con una vestidura que parece más del rabino judío, eso no es para una persona que se quiere apegar a la escritura. Ahí está. Número 2, cambios de nombres. Esto pasa muy seguido. Ya la gente no se llama Juan Pérez, ahora se llama Moshe Ben Israel o algo así. Entonces, ¿dónde está el fundamento bíblico? Número 3, si le dicen que usted no es salvo cuando usted fue arrepentido de sus pecados, aún siendo cristiano, eso no es verdad. Usted tal vez estuvo engañado por mucho tiempo porque el enemigo lo tenía así, pero Adonai conoce su corazón y Él sabe el arrepentimiento que usted tuvo. Sin embargo, está llamado usted que cuando conoce la verdad a no quedarse donde está y decir: no, pues yo ya soy salvo, yo ya la hice, porque no sabe usted lo que ha estado viviendo hasta este punto, no ha guardado los mandamientos. A pesar de que fue salvo, usted está perdiendo tal salvación por causa de que no la cuida con temor y temblor, es decir, no la cuida obedeciendo los mandamientos de Adonai. Por lo tanto, tiene que hacer teshuvah. Número 4, ruptura familiar o separaciones debido a que los familiares no aceptan las raíces. Eso no está bien. Amén. Yo entiendo, a mí también me sucede. Yo entiendo que tus familiares te den la espalda por causa de predicar la palabra, pero tú no debes darle la espalda a ellos. Sí llegará posiblemente el tiempo donde a lo mejor tengas que rechazar muchas de las costumbres que hacías y que aún hacen ellos, pero eso no quiere decir que tú vas a dejar de amarlos o los vas a desheredar a tus propios hijos porque no quieren aceptar el mensaje. Tú sigue buscando, pero nunca le des la espalda a tus seres queridos. Ellos necesitan de ti y tú eres su mejor ejemplo. Número 5, soberbia espiritual. La mayoría de las personas que están metidas en este camino son personas que están buscando mucho de la palabra, pero mientras no haya una humildad de Adonai, entonces vamos a empezar a creer que nosotros somos los únicos que sabemos todo y las demás personas están en ignorancia. Eso es lo peor. Es horrible, dice la palabra que Yahvé al altivo lo mira de lejos, y esto pasa mucho entre las personas que guardan las, entre comillas, raíces hebreas.
se hacen muy soberbios por causa de que no hay un sometimiento a la voz del Ruach HaKodesh. Mientras estoy viendo todo lo que estoy diciendo aquí y ve que no hablo, es porque estoy de acuerdo con todo lo que digo allí. Cuando me detengo es porque tengo algo que decir a favor o en contra, ¿verdad? Y aquí me detengo nada más para decir que lo que estoy mencionando en ese video es un retrato de muchas personas el día de hoy. Les damos muchas armas a las personas para decirnos judaizantes cuando actuamos como si fuéramos los únicos que saben guardar la Torá. Abundan las personas que te hacen sentir que tú eres nada por no creer las cosas como ellos. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero a mí no me molesta que usted piense distinto que yo. Puede ser que usted tenga la razón, puede ser que no, pero mientras lo que usted cree le hace amar mejor a Elohim y amar mejor a su prójimo, entonces yo quién soy para estar diciendo lo que está equivocado. Claro, eso no lo entienden la mayoría y por eso a mí me dicen que porque yo no me veo como ellos, yo soy el que está mal. Es cuestión de perspectivas. Número 6. Romper con congregaciones e iglesias y otros hermanos ignorando que la sangre del Cordero nos hizo un solo pueblo. Una vez más, igual que con la familia, yo lo comprendo. No con todos vas a tener comunión como hermanos. Lo entiendo, está bien. Pero eso no quiere decir que tú no estás llamado a predicarle a tus hermanos de la congregación. Tal vez ya no vas a ir ahí, pero si llega uno a buscarte, predícale la palabra, Yahvé lo está llevando a ti. Número 7. Rituales, mezcla de sinagoga y de iglesia, confusión en los servicios, oraciones en hebreo, permanentes toques del shofar. Le digo, ya la gente nada más lo hace por costumbre. Sí. La gente piensa que si no oras en hebreo, Adonai no te está escuchando. Eso no es cierto, para nada. Le aseguro que si una persona sabe todos los idiomas del mundo, es Adonai. Él conoce nuestros pensamientos. No piense usted que ahora que conoce un poquito de hebreo, así es como debe orar, porque de otra forma Adonai no lo está oyendo. Eso no es verdad. Número 8. Hay gente que circuncida a sus miembros a cualquier edad y nada más para demostrar que dejaron el paganismo y que ahora pertenecen a Israel. Si usted es una persona que viene reciente del cristianismo, se va a asustar, pero la circuncisión no está pues abrogada. La circuncisión es un paso que se da después de ser salvo, movido por el Ruach HaKodesh. Sin embargo, no quiere decir que usted tiene que hacer esto para que lo salven, porque entonces sí estaría usted actuando como los Gálatas. Sin embargo, hay personas que lo hacen nada más por causa de que quieren sentirse mucho más israelitas que un gentil injertado, y eso no es bíblico tampoco. Número 9. Los líderes que se autotitulan rabinos, cuando Yeshua nos prohibió llamarnos rabí. Ándale. Y que le dijéramos rabí a alguien más. La palabra rabí significa maestro, pero significa alguien grandioso. Entonces, por eso Yeshua dice, no le digas a nadie rabí. Número 10. Celebrar las fiestas hebreas con elementos del judaísmo rabínico contrario a la fe del Mesías y basado en la Mishnah. Esto pasa mucho en el Shabbat. Los viernes por la noche, entonces a usted posiblemente le han enseñado que debe poner unas velitas cuando caiga el sol, cuando se vean las primeras estrellas, que haga unas oraciones en hebreo, que ore usted por su esposa, que ore por sus hijos, que ore, y no es malo que ore por su familia. Lo malo está en que le enseñen que si no hace esas cosas el viernes por la noche, usted no estaría guardando el Shabbat. Eso no es cierto, porque no es bíblico. Que si usted no se toma un vasito de vino y se come el pan jalá, entonces no se guarda el Shabbat. Eso no es cierto. En ningún lado en la Escritura dice. Si alguien me lo puede decir dónde está en la Biblia, yo lo hago con toda libertad, pero no está. Y otros dicen, no, es que estamos celebrando la Cena del Señor. La Cena del Señor tampoco era eso. Entonces no, nada de eso es bíblico. Y los Moadim también, digo el Shabbat porque el Shabbat es un Moadim. Pero los Moadim también anuales. La gente quiere hacer y deshacer de la manera judía porque piensan que ellos son los únicos que saben. Y ahora, no estoy diciendo que los judíos no saben, pero sí digo que le han metido muchas tradiciones babilónicas. Entonces, nosotros debemos ser sabios y dejar que la Escritura sea la única que nos guíe. Número 11. Lectura de libros fuera de la Biblia, justificando que tienen explicaciones y estudios muy útiles, por ejemplo el Mishnah, el Talmud, los escritos de los sabios. No es malo que usted estudie como referencia a algo de afuera, pero hay gente que ya rechaza el Brit Hadashah para irse al Talmud, porque dicen, oye, ¿por qué voy a estudiar yo el Brit Hadashah si ese lo hicieron los cristianos? Si los judíos aceptan mejor el Talmud, yo mejor me voy al Talmud. Aquí con su servidor al menos no va a escuchar eso. Si de repente me oye citar alguno de esos libros, me va a oír explicarle por qué lo estoy haciendo, pero nunca, jamás, en ningún momento, al mismo tiempo que tampoco voy a usar a Enoch o a Hazer como para esto, no voy a usar ni el Talmud, ni a Enoch, ni a Hazer, ni ningún otro libro no bíblico para darle doctrina.
Solo los uso como referencias históricas y se acabó. Pero hay gente que busca su doctrina en esos libros. Eso va para todos aquellos que dicen que el calendario verdadero es el de Enoch, porque es el que se le reveló a él, y que luego los cristianos o los judíos de otro tipo de denominación quitaron ese libro porque estaba originalmente en el canon. Realmente no estaba, nunca estuvo en el canon. No digo que es malo, otra vez, no digo que es malo. Lo que digo es que la postura que se toma es equivocada. Históricamente ese libro jamás estuvo en el canon de la Biblia, está en el canon de los etíopes, ¿no? Ellos también tienen otro canon, pero esa idea de que lo sacaron de la Biblia que tú tienes, en realidad no es cierto, nunca lo pusieron en esa Biblia, pero el estudio de cuál libro es canónico y cuál no, pues nos habla justamente de que todo esto está manipulado por seres humanos. Sea o no sea el calendario de Enoch el correcto, no es lo relevante, pero la postura que hacemos. Si tú dices entonces creer en una Biblia que tiene 66 libros, el libro de Enoch no está entre esos 66, por lo tanto tu doctrina no debería estar basada en el libro de Enoch. Claro, si tú piensas que el libro de Enoch es absolutamente un libro que alguien sacó de la Biblia, bueno, agrégalo tú. Nada más que el problema es que tendrás que convencer a las personas de que tienes la razón en agregar un libro a la Biblia si todavía les has enseñado que la Biblia es absolutamente inspirada por Elohim y no tiene fallas. Si no tiene fallas la Biblia, entonces técnicamente el calendario de Enoch está mal, porque no está en la Biblia. Pero si tú dices la Biblia es infalible, no tiene un solo error, pero no aceptas el calendario que la Biblia te menciona y solamente el calendario de Enoch, entonces estás contradiciéndote absolutamente. Eso no está bien. Número 2. Eso no está bien. Esta es una de las más tristes y serias características que le pasan a la gente que termina yéndose a judaizar, y es buscar desesperadamente tener un antepasado judío nada más porque te apellidas con E y con Z Martínez Pérez, o con A y con Z. Por ejemplo, yo soy Díaz Álvarez y me dirían, oye, tú eres judío porque tu apellido Díaz y tu apellido Álvarez dicen que eres judío. Pérez, Martínez, González, Velázquez, Hernández, López, es decir, prácticamente la gran mayoría de los apellidos patronímicos latinoamericanos o hispanos son apellidos que llegará gente que le va a decir es que tú tienes sangre judía, y buscan por todos lados encontrarse un porcentaje de 0.00001% de ser judíos, y con eso ya sienten que son hijos de Adonai, mucho mejores que cualquier otro. Pero la palabra claramente lo dice, que nosotros somos salvos no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de sangre, sino de Adonai, que nos quiso hacer sus hijos. Entonces, ¿para qué hacer todo eso? ¿Para qué afanarnos en esas cosas? ¿Para qué predicarle a la gente eso? Número 13. Los líderes se jactan de hablar y leer en hebreo, pero frente a alguien de Israel se les olvidan las palabras o se excusan que saben solo algunas pocas palabras de la Torah. Bueno, eso también pasa mucho. Ya no hablan español, ya no hablan hebreo, hablan hebreñol o algo así. A veces, hermano, con todo respeto, porque muchos me dejan comentarios, a veces no les entiendo. Yo uso palabras hebreas, no, pero no para mi vocabulario normal. Yo trato de que usted me entienda. Si me oye hablar alguna palabra hebreo, siempre lo he explicado, es para dar un contexto profundo de la palabra o del concepto, pero en su mayoría trato de, por lo general, hablar en el idioma en el cual me pueden escuchar todos. Solamente cuando es un caso muy muy específico trato de usar una palabra hebrea, pero siempre uso el contexto. Número 14. El uso y el abuso de danzas hebreas o danzas mesiánicas. Eso también pasa bastante, ¿no? Ya todo el mundo quiere oír pura música hebrea. Y se lo dice uno que es músico. Puros de Pulgul. No estoy diciendo con esto de que adoremos a Adonai con cualquier género de música. Estoy totalmente en contra de eso. Creo que hay un género que a Adonai le agrada. Y estoy de acuerdo también que la música mesiánica es una música que es agradable a sus oídos. Pero pensar que si no adoras de esa forma Él no te escucha, yo no lo podría decir. Entonces hay gente que ya se llena de todo esto y adornan las congregaciones con todo lo judío y las estrellas de David. Sin embargo, no es la estrella de David, es la estrella de Renfán, por cierto. Me metí en problemas cuando dije que eso era la estrella de Renfán, porque me hablaron pastores de raíces hebreas diciéndome que yo esté equivocado, lo cual puede ser que sí esté, y a lo mejor en ese entonces yo no lo sabía, pero bueno, hoy me reservo mi punto de vista. Respecto de las alabanzas, antes de que se me olvide, sí, todo el mundo quiere oír a puro Paul Wilbur. O sea, ya cambiémosle, por favor, y aprovecho la oportunidad, por favor, vaya y escuche nuestro nuevo álbum de Esta es la hora, más los anteriores también. O sea, no se quede nada más con Paul Wilbur o con todos los que hablan puro hebreo, porque es penoso que personas dicen, no, yo ya escucho estas alabanzas, y la mayoría de las alabanzas que escuchan son de personas que no creen en Yeshua.
Son judíos que ni siquiera son mesiánicos. Son judíos que es que canta la Biblia. No, sí, está bien, pero al menos buscarás gente que busque de Yeshua, ¿no? Pero bueno, solamente es a título personal. Y entonces creen que si no danzan de esa forma, entonces nadie los va a escuchar o nadie los va a ver en los cielos. En la escritura no está registrado en ningún lado que adoraran en el templo. David, que es pues nuestro ejemplo principal de danza, lo hizo afuera del templo, no adentro. Número 15 y último punto de personas que ya parecen más judaizantes de lo que parecen israelitas, es la búsqueda del misticismo. Hay muchas personas entonces que se van a estudiar el Zohar, la Kabbalah, el Midrash o figuradas revelaciones personales de parte de Elohim, o ellos creen que es Elohim, y empiezan a dejar lo que es la Torah. Si usted está siguiendo alguno de estos libros o conoce a gente así o está escuchando palabra de esas personas, hermano, deje de hacerlo. Yeshua dice en Apocalipsis 2:9 que conoce los insultos de los que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No somos llamados a salir de las tradiciones cristianas para irnos a las tradiciones judías, por más bonitas que parezcan serlo. Ellos solamente nos traerán mayor condenación. Si usted está viendo en su iglesia o usted mismo está haciendo alguna de estas prácticas, déjelas, arrepiéntase, vuelva a Yeshua, vuelva a la Torah nada más. La mayoría de nosotros estamos propensos a caer en estas prácticas donde por nuestro deseo de honrar mejor a nuestro Creador, terminamos pareciendo algo que realmente no somos. También un factor importante es nuestro deseo de querer pertenecer a algo y ver cómo las personas en autoridad a quienes respetamos actúan de cierta forma, nos hace a nosotros naturalmente empezar a pensar que así es como se debe hacer, porque si ellos ya saben, porque ellos tienen una relación más cercana, tienen más tiempo, seguramente por ahí es por donde debo andar yo también. Y nos encontramos a nosotros mismos perdiendo nuestro propio ser con el propósito de encajar en algo. Pero sepa esto, por estar en un grupo es posible que cambies. Y eso es bueno. Es decir, por ser parte del pueblo de Adonai, compartir con otros hermanos y ser moldeado por lo que el Espíritu hace a través de ellos en tu vida, es decir, hierro con hierro nos afilamos, dice la palabra, es posible que cambies tu postura, cambies hasta tu forma de vestir. O sea, es algo que sucede. Pero lo debes hacer voluntariamente, creyendo que lo que haces es correcto y disfrutando tal cambio con el propósito de honrar a Adonai. Pero cuando un grupo te dice, aquí hacemos las cosas así, y tú te sientes forzado a cambiar algo de ti para entonces pertenecer, eso es algo incorrecto. Y Yeshua dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Yeshua también dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. No necesitas cambiar ni verte de ninguna forma para venir a Yeshua. Ya con Yeshua, tú puedes a través de su luz empezar a sentir la necesidad de ser de una forma distinta a como fuiste. Porque eso sucede. El que está con Yeshua y anda en la luz necesita vivir limpio y no vivir como antes. Pero si el andar técnicamente en la luz crea en ti una persona distinta de quien es Yeshua, entonces no andas en la luz. Si por andar en la luz tu único interés es ver cómo los demás andan en oscuridad y criticándoles todo lo demás, o peor aún, si por andar en la luz tu único interés es criticar a los otros que andan en la luz pero no se ven como tú, a los que apenas empiezan a caminar en la luz, realmente tú estás en una luz distinta. Andas en una luz que te ha nublado el entendimiento. Nosotros no deberíamos estar actuando como los judíos, pero tampoco como los cristianos, ni tampoco como nadie más. Debieras actuar como realmente eres tú. Se supone que fuiste creado por el Eterno de una forma perfecta para ser quien eres. ¿Por qué naces siendo original y mueres siendo copia? ¿Por qué queremos a fuerzas vernos como otros para ser realmente aceptados en algo? Tú no necesitas verte como yo para que tu vida sea verdaderamente espiritual. No necesitas verte como otro predicador para que tu vida sea espiritual. No necesitas verte como un judío, como uno de Ejad. No necesitas verte como uno del remanente. No necesitas verte como nadie más. Necesitas ser tú. Si pierdes tu propio ser con el propósito de agradar a los ojos de alguien a quien dices, realmente no lo estoy tratando de agradar, pero dentro de ti sientes que simplemente lo que haces no encaja con quien eres tú, es porque el Eterno no te hizo para eso. Me critican mucho por ser así, pero al menos hago una diferencia. Me critican porque cuando todo el mundo anda haciendo sus danzas, yo no las hago. No las hago porque simplemente no soy yo.
Y me pongo a pensar si la mayoría de las personas que están allí enfrente de mí danzando, cantando y supuestamente gozándose, se han estado preguntando dentro de ellos si hay algo más que eso. Si tal vez aquel que no se está moviendo y está parado allá y que está aplaudiendo por ser reverente y por ser respetuoso, tal vez él está haciendo lo correcto. Tal vez entre más te estás moviendo, entre más estás hablando en supuestamente hebreo, entre más haces todo ese tipo de rituales, más confundido te sientes contigo mismo y no te das cuenta que saliste de una jaula cristiana para meterte en una jaula judía o una jaula de raíces hebreas. El Eterno quiere sacarte de la religión y tú has decidido tomar otra religión donde sientes que estás más cerca de Él, pero a fin de cuentas sigues teniendo los mismos rituales. El Eterno no quiere eso para ti. Él quiere que vivas una vida de libertad. Conforme pase el tiempo, te encontrarás que habrá personas que se van a sentir como tú, y eso es bueno. Es cuando empiezas a entender que sí, somos Israel, pero justamente por ser una nación demasiado grande y totalmente multicultural, somos una nación que no es homogénea. Lo que nos une es el mandamiento de la Torah, pero no dejamos de ser personas distintas unas de otras, que en nuestro entorno personal hemos decidido tomar el mandamiento del Eterno y se ha aplicado a nuestra vida de una manera particular. No pierdas tu propio ser para tratar de pertenecer a algo. Lo voy a seguir repitiendo siempre. Cualquier lugar que te fuerce de manera explícita o de manera tácita a cambiar para poder pertenecer, y si no, tú eres visto como algo que no está bien, ese no es el lugar donde debieras estar. Y por lo general, no importa quién sea, cualquier iglesia, cualquier quejilá, cualquier sinagoga tiene ese tipo de pensamiento. Es por eso que te digo que no tienes que andar en todos esos lugares para buscar de Adonai. Y no significa que te vengas a ver mis videos ni nada por el estilo. Simplemente aprende a buscar del Eterno a tu propio ritmo, de la forma en la cual tú necesitas crecer, no obligado por lo que sientes que debes hacer, sino dirigido por el Ruach HaKodesh. Si no puedes correr, no intentes correr. Camina, pero camina viéndolo a Él, no viendo un ministerio que te guste o te intimide porque sientes que sabe mucho y es el que está haciendo lo correcto. Si tú estás aquí en el Remanente en la Fe Inteligente, siempre te vamos a decir esto, siempre te vamos a decir, no necesitas tener a una persona encima de ti diciéndote qué hacer, porque tarde o temprano es dañino. Puede estar bien intencionada la persona que te quiere ayudar, no digo que está mal intencionada, pero el sistema está equivocado, por lo que tarde o temprano creará codependencia. Tú querrás que alguien haga todo por ti y otra persona sentirá tarde o temprano responsabilidad sobre ti y por lo tanto autoridad sobre tu vida. Y es el círculo vicioso que hemos vivido todas nuestras vidas en una iglesia, y la mayoría de ustedes lo están repitiendo. Vergüenza le daría a Abraham ver a sus hijos hoy viviendo igual que Canaán, dejando al gran yo soy. Rebeldes como pródigos, solo quieren dormir y soñar como soñó Jonás, que de él pueden huir. Hay cadenas en tus hijos, hay cadenas Adonai, hay cadenas en tus hijos Adonai. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. El miedo en el que vives hoy jamás terminará, a menos que despiertes ya de tu comodidad. Los poderes de la bestia están rampantes por doquier y tú sigues queriendo ganar sin tener que perder. Hay cadenas en tus hijos, hay cadenas Adonai, hay cadenas en tus hijos Adonai. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes.
Dejen de molestar, fui marcado por Yahweh. 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 Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. 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 Hermano, Israel es el único pueblo que son llamados ovejas en la Escritura. Yeshua dijo que solo las ovejas pueden oír su voz y seguirle. Y solo el que oye su voz y sigue el Mesías puede ser un hebreo. Y solo el que es hebreo puede pasar de la muerte a la vida. Por lo tanto, solo siendo israelita puede ser salvo. No te digo que seas judío. Un judío es solo parte de una de las 12 tribus de Israel. Te digo que debes ser israelita. Ahora tal vez dirás, pero yo soy gentil, ¿cómo puedo ser un israelita? La Escritura dice que luego del pecado de Salomón, el país de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte, que era también llamado la casa de Israel, y la casa de Efraín, y el reino del sur, que era la casa de Judá. La casa de Efraín recibió ese nombre en honor al nieto de Jacob, el segundo hijo de José, que recibió la bendición de la primogenitura, aquella vez donde Jacob cruzó las manos y bendijo al menor como si fuera el mayor. Eso lo puede ver usted en Génesis capítulo 48, me parece. Y entonces a él se le profetizó que sería una multitud de naciones. A él entonces se le dio, o a su descendencia se le dio el nombre de la tribu de Efraín, y luego con el paso de los siglos todas las 10 tribus del norte recibieron el nombre de la casa de Efraín. En la casa de Judá, que era la familia de David, ahí es el linaje de lo que después vino a ser el Mesías. Los dos pueblos, tanto Efraín como Judá, hicieron tanto pecado que Yahvé los destruyó. El pueblo del sur fue llevado 70 años a Babilonia y luego volvió y se convirtió en la nación de los judíos del tiempo de Yeshua, que son los judíos del día de hoy. Y el norte se fue a las naciones para jamás volver. Yahvé se divorció del pueblo del norte y dijo que ya no serían su pueblo. Sin embargo, profetizó también que un día se harían grandes multitudes y entonces él los haría regresar. Eso es imposible, ya que la Torá prohíbe que un hombre se case con su exesposa luego de que ella estuviera con otros maridos. Sin embargo, Yeshua vino a morir para que así la esposa fuera viuda y no adúltera, y resucitó para darle un nuevo esposo. Entonces Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, la casa de Efraín. Lo impresionante del caso es que Pablo dice que los gentiles, o sea, nosotros, somos la casa de Efraín. En Romanos, Pablo está citando a Oseas para referirse a los gentiles, y Oseas está hablando de la casa de Efraín dispersa en las naciones, quien ha perdido su identidad y que ya ni siquiera saben que son pueblo. Sin embargo, Yahvé les llama pueblo luego de haberlos rechazado. Usted es parte de la casa de Efraín. Usted es un israelita, debe vivir como israelita. Debe vivir como un hebreo que ha cruzado de la muerte a la vida y que ahora tiene una nacionalidad y un Elohim al cual servir. Ahora, tal vez esta es la primera vez que usted escucha todo esto, o tal vez ya conocía todas estas palabras, pero nunca las había podido entender como el día de hoy. Y eso es debido a que hasta este día Yahvé quiso abrir sus ojos. Juan 9 cuenta la historia del ciego de nacimiento al cual se le dejó estar ciego para que un día la gloria de Yahvé se mostrara sobre su vida. Eso es justamente lo que pasó conmigo y es lo que pasa con usted. Nacimos ciegos en un sistema religioso de mentiras heredadas que nos tenía atados a una realidad que creímos verdadera, pero de la cual Yahvé y nada más Yahvé nos ha venido a rescatar, porque somos suyos, no somos de este mundo, somos sus ovejas por las cuales Yeshua pagó el precio de sangre, y hoy es el tiempo de venir a buscarnos.
Yeshua nos cuenta la historia del hijo pródigo, usted la conoce, sin embargo no nos dijo cómo se llamaba, porque nosotros debemos conocer la escritura, ahí hubiéramos tenido la respuesta. Se llama Efraín, lo dice Jeremías, menciona Jeremías que Efraín, después de todas las cosas malas que hizo, se arrepintió y dijo: yo, ¿qué estoy haciendo? Me voy a regresar a decirle a mi padre que él me perdone, porque yo fui una persona rebelde, yo fui como alguien que no tuvo mansedumbre. Y entonces está diciendo algo que después Yeshua viene y habla en el hijo pródigo, está hablando de la casa de Efraín. Yeshua dice que el joven estaba en medio del lodo cuando abrió sus ojos y vio su condición, es decir, despertó Efraín en medio de los puercos, abrió los ojos. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento se muestra cuando abres los ojos. Tal vez tú estás o has estado por mucho tiempo diciendo todo está mal, pero no se trata de que veas que todo está mal, porque él estaba entre los cerdos y estaba diciendo sí, todo está mal, pero fue hasta que se levantó y dijo: yo me regreso, y se regresó. Hizo teshuvah, significa volver. El verdadero arrepentimiento es teshuvah. Se regresó. En ese momento fue donde todo cambió. Quiero decirle todavía una cosa más que cambiará su vida. Vimos que a la casa de Judá Yahvé les hizo pagar exactamente el número de años que merecían. La casa de Judá se fue exiliada a Babilonia por 70 años debido a que en 436 años desde Saúl hasta el último rey de Judá, la tierra nunca la dejaron descansar, como establecía la Torá, que cada 7 años la tierra necesitaba descansar y cada 50 años también. Entonces, de acuerdo a las cuentas, en 436 años hay 62 años Shemitah y 8 años de jubileo. Por lo tanto, 62 más 8 son 70, que fueron los años que Yahvé, como lo estableció en Levítico, les dio el juicio y dijo: así los años que ustedes no dejen descansar la tierra son los años donde se van a ir. Mientras hablo, estoy seguro que aquí están saliendo todas estas citas para que usted lo pueda comprobar. Y también tenemos una enseñanza que se llama 70 años por romper el Shemitah, lo puede buscar usted ahí en nuestro canal de YouTube y en la descripción. Entonces, si a la casa de Judá se le dio una sentencia muy específica y muy justa de acuerdo al tiempo que ellos habían roto los mandamientos, a la casa de Efraín posiblemente también se le dio una sentencia similar, ¿no lo cree? Ezequiel dice que la casa de Efraín se iba a ir castigado 390 años, lo puede buscar usted. Eso significa que debían volver a ser pueblo aún antes de que Yeshua viniera por primera vez. Pero en medio de su castigo no buscaron a Yahvé, y entonces, de acuerdo a la Torah, una vez más, su castigo debía multiplicarse 7 veces más. 390 por 7 son 2730 años. Ahora, la casa de Efraín se fue al exilio en el año 722 antes del Mesías. Son fechas que usted puede comprobar, se lo aseguro. Entonces 2730 menos 722 es igual a 2008. Fue en el año 2008 que Yahvé empezó a despertar a Efraín una vez más de en medio de los cerdos. Así es. Hace unos 10 años más o menos, a nivel mundial empezó a despertar la gente. Y usted no me va a dejar mentir. Sin dudas hay personas que han sido levantadas desde antes, ya los mencioné hace un buen rato. Eran voces en medio del desierto para ser nuestros maestros. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos menos de 10 años abriendo los ojos. Personas que simplemente no pudimos seguir conformes con un cristianismo mediocre donde nuestras acciones contradecían toda la escritura. Usted ha sentido eso, ¿verdad? Esa impotencia por ver a los pastores que nos dicen que no hay problema en celebrar la Navidad o la Semana Santa, que nos regañan por no ir el domingo a la iglesia, que dicen que solo estamos bajo la gracia y que por tanto la ley es de los judíos, que nos enseñan a ir a la iglesia como somos y a no poner atención en los preceptos de la Biblia. Pero hace unos 10 años, Efraín empezó a despertar en medio de los cerdos. Y entonces, gente como usted y gente como yo, abrimos los ojos y dijimos: ¡basta! ¿Qué estoy haciendo? Voy a volver a la casa de mi padre, le pediré que me tome como uno de sus siervos. Pero en el momento en el que hicimos ese trayecto, ese teshuvah, ese regreso, cuando vinimos arrepentidos a la palabra, tratando de encontrar respuestas a nuestras preguntas, el Padre ya venía corriendo a nosotros con brazos abiertos para darnos su perdón, limpiar nuestro pecado y hacer fiesta, porque estuvimos muertos, pero ahora vivimos una vez más. Y los que hemos regresado al Padre no nos soltamos de sus instrucciones, porque son más dulces que la miel, son nuestro deleite diario. Él nos salvó por su gracia, nosotros le obedecemos por agradecimiento. Amado amigo que me puede oír, usted no va a entender nada de esto si el Padre no le inquieta. Yeshua dijo que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae.
Pero a quien Padre trae, Yeshua nunca lo echa fuera ni tampoco se pierde. Por eso los que caen en el camino y dejan la verdadera fe, no la fe adulterada, la fe verdadera, era porque realmente estaban predestinados para perdición. Y qué horrible destino es ese. Si usted está en una búsqueda, aquí está su respuesta. Y si ante todo lo que yo le he demostrado con la Escritura y lo que le he hablado y lo que usted, estoy seguro, ha buscado, aún no desea creer, yo no puedo hacer nada por usted. Solo le digo que su sangre ya no está en mis manos. Mi oración por usted es que Yahvé abra sus ojos como lo hizo conmigo y que pueda salir de Babilonia, donde tanto tiempo hemos vivido engañados. Dice la palabra: sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas, de sus pecados, de todas las cosas que ha hecho y de que le van a suceder. Pero también dice que si ya hemos salido de allí, entonces debemos exhibirla y pagarle el doble según sus obras. Entonces no tenga miedo, alce su voz como una trompeta, dígale a la casa de Israel su pecado para que vuelvan a Yahvé, y así como Él nos está haciendo volver a nosotros, también ellos puedan regresar. Pasará esto: habrá personas que le van a decir que está creyendo un evangelio diferente, y pues tienen razón, porque usted está creyendo el evangelio de la Escritura, el que realmente transforma vidas. Todo lo que ha escuchado usted respecto de la casa de Efraín, y que puede buscarlo usted en Identidad, por favor hágalo, es lo que Pablo predicaba a los gentiles. Él tenía que explicar todo el contexto, igual que yo lo he tenido que estar haciendo, y le hablaba a personas que no tenían la menor idea de que ellos también tuvieran la posibilidad de ser salvos, que creían que tenían una identidad, pero una identidad totalmente equivocada. Pablo dijo, y esto es lo que más me impacta, Pablo dijo que su mensaje se lo dio Yeshua en revelación. Yeshua dijo que su doctrina no era suya, que era la doctrina del Padre que lo envió. Y el Padre dice que su doctrina es que no abandonemos su Torah. Así que sin dudas Pablo predicaba que los gentiles son salvos por la gracia para luego hacer las buenas obras guardando la Torah. Pablo también dijo que si cualquier persona o aún un ángel del cielo nos enseñaba otro evangelio que no fuera el de la Escritura que él predicaba, eso sería una herejía. El evangelio del cristianismo fue creado por un ángel, ¿sabía usted? Se llama Lucifer, para tener engañada a la gente a una mentira parecida a la verdad, pero solamente cuando conoce la verdadera Escritura usted puede ver la gran diferencia. Pero como le dije hace un momento, nunca lo sabrá si usted no está inconforme. Pero si este mensaje ha tocado su corazón, es porque usted es una oveja que distingue la voz de su pastor en medio de tantas voces falsas. Yeshua dijo: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ore al Padre, que sea Él quien le muestre la verdad, y atrévase a poner los pies en el agua. Igual que Abraham, conviértase en un hebreo, pase de la muerte a la vida. Las raíces hebreas de la fe en Yeshua no tienen nada que ver con el judaísmo. Estudiar las raíces hebreas significa entender el fundamento de lo que nos hizo cruzar del pecado a la vida eterna. Es el despertar de Efraín. Lo que escuchó aquí fue lo que después agregamos al mensaje de identidad, quién soy yo según la Biblia, y más muchas otras cosas que aprendimos a lo largo de los años, para concluir en el mensaje de identidad del despertar de Efraín. Esta fue la primera vez que prediqué hablando sobre la profecía cumplida en el año 2008, digo 2008 y luego entendí que era más 2008-2009, donde explicamos que la casa de Israel se fue a las naciones, pero tenía que volver después de todos esos años, tal cual la matemática nos lo muestra. Este mensaje también lo hablamos públicamente en el Congreso EHAD de 2020, enero 2020 en la Ciudad de México, y fue hermoso e impresionante darnos cuenta cómo el Eterno estaba cumpliendo algo frente a nuestros ojos. Quise dejarle íntegro todo esto, le digo, sin opinar, porque creo en ello. No lo quise interrumpir porque no hay nada que interrumpir. Me parece que nosotros estamos llamados a ser parte de la casa de Israel. Si queremos guardar los mandamientos, tenemos que hacerlo porque somos para guardarlos, no por obligación. No puedes obligar a una persona a guardar la instrucción de Adonai, porque si no es para él, pues ¿para qué se lo obligas? Nosotros guardamos por agradecimiento a las instrucciones de nuestro Creador, porque Él ha dado una salvación que nosotros nunca hubiéramos podido pagar a través de la sangre de Yeshua. Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, la
las palabras que habla tú Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás. Como ovejas perdidas, muy lejos del redil, al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sión. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar. Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesaje fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Separarnos, porque entre mis
Pues bien, antes de despedirme le pido que se suscriba al canal. Tenemos 129,000 suscriptores hasta este momento. Pero ¿qué le parece si nos ayuda a llegar a 200,000 para antes de cerrar el año? Tal vez podamos llegar a esa cifra, se lo agradeceríamos mucho. Déjenos un comentario si esto que aprendió el día de hoy ha sido de edificación para usted, de claridad. Si usted no está de acuerdo con la postura que tengo el día de hoy respecto de lo que dije hace años atrás, o si sí lo está, si le termina haciendo confirmación, o le es un desencanto de lo que hablamos y dice ya no creo igual que tú, está muy bien, no hay ningún problema. Coméntenos también si tiene alguna sugerencia sobre algún otro video que quiere que podamos auditar y revisitar para poder saber qué es realmente lo que seguimos creyendo de ello. Y suscríbase también a nuestro canal personal de El Lío de Manuel Díaz, que es el canal de las alabanzas, donde también estaré subiendo videos de mi vida diaria, de cosas que me llaman la atención y que quiero compartir con usted, pero que no necesariamente son doctrinales ni nada. Para eso está aquí el canal del Remanente. Así es que si usted mira un video donde yo hablo cosas que nada que ver con lo que me conoce de la Torah y cosas así, no cosas malas, pero cosas de la vida diaria, no voy a decir, hermano, ya se desvió. Chéquele en qué canal está, tal vez es el canal de El Lío de Manuel Díaz y ahí hablamos de otros temas, pero aquí en el de El Remanente hablamos estos temas que son tan esenciales para el crecimiento de todos nosotros y los seguiremos haciendo por mientras el Eterno nos lo permita. Me despido, mi nombre es El Lío de Manuel Díaz de El Remanente en el Fe Inteligente. Que Adonai le bendiga y le guarde, resplandezca su rostro sobre usted, le dé misericordia, alce su rostro y le dé demasiado shalom. Nos vemos en el siguiente video. Thank you.